¿Cuáles son los mitos económicos de la economía venezolana? Sus autores vienen a decirlo y a explicarlo. Esto fue un artículo que salió en Pro Da Vinci, que es una publicación, tiene temas muy interesantes sobre economía, sociedad y política. Y es un artículo escrito por dos economistas, Carlos Miguel Álvarez y Asdrúbal Oliveros. Ambos son de Ecoanalítica, se dedican a hacer análisis económicos de Venezuela. Y ellos lo que hicieron fue tomar 10 mitos que se comentan mucho en Venezuela y tratar de desmitificarlos. Lo que vamos a hacer, vamos a comunicarnos con uno de ellos, de los autores, Carlos Miguel Álvarez, desde Caracas, para entonces empezar a entender por qué es que le llaman mito y cómo los desmitifican. Carlos, es un gusto saludarte. Yo sé que ustedes escribieron 10 mitos, pero como nosotros estamos en televisión, tenemos tiempo para 5. Y yo me tomé el atrevimiento de tomar los 5 más importantes y tomé 2 y los concentré en uno. Número 1, uno de los mitos que se dice en Venezuela, y lo he escuchado, es que el gobierno no sabe lo que hace. ¿Por qué es un mito? Un gusto estar contigo, Xavier, y toda tu audiencia. Mira, el tema de que el gobierno no sabe lo que hace se dice porque a nivel económico no hay ninguna lógica dentro de lo que está ocurriendo en Venezuela. No hay ninguna forma de decir que económicamente lo que está pasando en Venezuela es económico, sino es una lógica política. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno puso en su matriz de decisiones el hacer algo, un ajuste que le dé un aire, un respiro a la economía venezolana, y el no hacer nada. El no hacer nada para el gobierno implica una decisión. ¿Por qué no hacen nada? Porque dentro de esa matriz de decisión el costo de no hacer nada es infinitamente menor de haber hecho una política económica lógica para solventar los problemas del país. En otras palabras, la decisión fue no hacer nada. En otras palabras, el gobierno sabe lo que está haciendo. O sea, aquel que dice que el gobierno no sabe, que le está dando la espalda o que es ignorante, en realidad es un mito, porque el gobierno sabe lo que hace y decide, la decisión es no hacer nada porque empeoraría la situación, ¿correcto? Perfecto, eso es correcto. Segundo mito, PDVSA y el gobierno están quebrados. ¿Por qué es un mito? Mira, es un mito porque si una empresa privada o un gobierno está quebrado, implica que no puede cumplir con sus obligaciones, es decir, no puede cumplir con el pago de la deuda. Hasta ahora ni el gobierno ni PDVSA ha dejado de pagar, y no tenemos alguna percepción de cara al mercado de que PDVSA o el gobierno va a dejar de pagar los bonos que se vencen en este último trimestre del año, ni en el primer trimestre del año. Nosotros vemos que el problema que tiene PDVSA y el gobierno es una falta de liquidez, no es un tema de que estoy quebrado y no tengo cómo pagar, es sencillamente tengo problemas de liquidez. Pero no tengo problemas de solvencia, y eso es clave y hay una diferencia fundamental. Tercer mito, y que he escuchado mucho también, y lo he escuchado en economistas, hay una inflación rampante en Venezuela, y uno de los argumentos principales es que el gobierno estaba imprimiendo muchos bolívares. Sin embargo, ustedes dicen, la liquidez monetaria está creciendo, es un mito. Explícame por qué. Le explicamos, la liquidez monetaria está creciendo en términos nominales, pero la inflación, el crecimiento es tan bárbaro que cuando tú haces la deflación de ese crecimiento se convierte en una contracción. Es más, hablamos que se está contrayendo en lo que va de año este crecimiento de la liquidez monetaria en alrededor 30%. Entonces, el resumen es, el mito es porque la inflación crece a un ritmo muy superior a lo que está creciendo la impresión de dinero de parte del Banco Central de Venezuela. Entonces, la inflación no estaría creada, por tanto, no se puede llegar a la conclusión de que está creada por las políticas monetarias del país, sino por qué razones entonces. Las razones van de cara a los controles de precios y los controles de cambio que se tienen en el gobierno. Es decir, la inflación es un reflejo de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde hay muchas distorsiones que se ven reflejadas en los precios, y por eso se ve como que es el problema mayor que existe hoy en día en Venezuela es la inflación y no otros temas que hablan por ahí. Mito número 4, la escasez es debido al contrabando y la guerra económica es la causante de los problemas económicos. ¿Por qué esto es un mito? Mira, es todo lo contrario. Hoy en día en Venezuela existe contrabando, pero existió hace muchos años también. Esto no es algo nuevo. Lo que nosotros hablamos es que
La escasez es resultado de las políticas que se han tomado en Venezuela, de los controles de cambio y los controles de alimentos. En economía, los incentivos tienen un peso muy alto a la hora de tomar decisiones. Y hoy en día existen todos los incentivos para que un ciudadano venezolano común vaya a un lugar donde puede comprar un producto a un precio inferior y venderlo entre 5 y 7 veces más en otro mercado. Entonces la cadena es totalmente lo contrario. Los controles generan escasez y la escasez ha hecho que el contrabando se acentúe y sea aún mayor que lo que históricamente siempre ha sido en Venezuela. Y mito número 5, la economía está indexada por el dólar paralelo. Y esto es interesante, porque muchos consideran que todos los precios están determinados por el famoso dólar today. Sin embargo, ustedes dicen que eso es un mito. Why? ¿Por qué? El mito va en el sentido de que no el 100% de la economía está indexada a través del dólar paralelo. Nosotros calculamos que solo el 40 y 45% de la economía está indexado a dólar paralelo. ¿Por qué? Porque actualmente siguen habiendo ciertos sectores que reciben liquidaciones de divisas a tasas más bajas. El 80% de las liquidaciones en Venezuela hoy se hacen a 6.3, pero prioritariamente son productos de alimentos, higiene personal y el subsidio a la gasolina. Al final, incluyendo las medicinas, por supuesto, al final hay ciertos sectores donde el tipo de cambio es más similar al dólar paralelo, pero el tipo de cambio que paga el consumidor en sectores como alimentos está muy por debajo de esta tasa. Esto hace que ponderadamente la economía solo se vea afectado por entre un 40 y 45% por el dólar paralelo y no el 100% como la mayoría de las personas lo ven. Conozco al venezolano, hablo con el venezolano y sé que hay un montón de mitos que se crean. Es un artículo muy interesante que hay que leer en Pro Da Vinci, de Carlos Miguel Álvarez y Abdrúbal Oliveros. 10 mitos de la economía venezolana. Fue un gusto haberte tenido en el programa.